Buenas tardes, Buenas bienvenidos a tardes. todos. Estamos iniciando una sesión más de Pep Talks. Esta vez nuestro expositor va a ser Leandro Iturriaga, CEO de Argot, empresa estadounidense. Él nos va a hablar, su charla va a ser sobre el tema ¿estás listo para la internacionalización de tu pyme? Nuevamente, bienvenidos a todos y bienvenido, Leandro. Te dejo para que inicies tu presentación. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la gente que se está conectando en este momento también. Y bueno, de entrada, nosotros somos una empresa con más de 15 años de experiencia en los aspectos de traducción de documentos, traducción de herramientas que nos permiten realmente comunicarnos con diferentes personas, diferentes países. Dentro de estas traducciones, ustedes pueden saber, tenemos documentos oficiales, sitios de páginas web, libros, campañas sociales, y nosotros juntos llevamos a cabo un montón de aventuras como amigos, como empresarios, que es lo que nos ha llevado a despertar esa curiosidad por querer aprender otros idiomas, por querer comunicarnos con otras gentes. Nuestra principal curiosidad es esa de poder compartir, y por lo tanto nosotros admiramos y respetamos toda la diversidad cultural. Cuando ustedes nos conozcan verán que realmente somos ese equipo en la que tenemos lingüistas especializados que nos van a ayudar a determinar con qué tono nos estamos dirigiendo a nuestro auditorio, por ejemplo, en una página web, en un libro, en algún tríptico que tengamos, y ofrecer una base técnica para poder llevar a cabo este tipo de comunicación. Entonces, todo esto viene impulsado precisamente por esa pasión que tenemos de poder alcanzar a otras personas, otras culturas. Les voy a platicar un ejemplo. Yo desde niño, cuando escuchaba otro idioma, le preguntaba yo a mi papá, ¿qué están hablando? ¿Qué idioma es ese? Y entonces mi papá me decía, no, pues es francés o es alemán, o no es que tengamos muchos viajes en aquel entonces, pero había mucha gente en donde yo vivía de otros países, Japón, Alemania principalmente, y me llamaba mucho la atención esa comunicación que llevaban a cabo. Siempre quise aprender otros idiomas. Uno de los problemas más comunes es la traducción, precisamente. Aquí les pongo un ejemplo de lo que es una traducción no precisamente lo mejor hecha. El anuncio dice no boat launching, quiere decir que no puedes no puedes bajar tu bote del remolque al lago, pero en español lo han traducido como el ningún lanzar del barco. Si yo no veo el letrero en inglés, no entiendo a qué se refieren, ¿no? Pues si yo veo el letrero únicamente en español, realmente no sé de qué me están hablando. Y esta traducción, pues obviamente no es la mejor, ¿verdad? Ahí es un ejemplo un poco chusco de la vida real. Este es un parque al que yo voy a andar en bicicleta los fines de semana. Y se me ocurrió poner ese ejemplo para empezar a hablar de lo que es el proceso de traducción. Y dentro de la internacionalización de nuestras pymes, de nuestras compañías, una pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cuándo han visto ustedes una compañía global estancada en un solo país? Pues esta pregunta en sí no tiene ningún sentido. Realmente una empresa global es una empresa que ha tenido presencia en diferentes países, y nosotros como latinoamericanos tenemos presencia en diferentes países de habla hispana, pero fíjense que no generalmente utilizamos los mismos términos, no usamos las mismas palabras cotidianas, van cambiando incluso dentro de cada país, entre una zona y otra. La manera en la que nosotros nos vamos comunicando va variando, es un poco distinta. El argot que nosotros manejamos es diferente. Entonces, uno de los primeros pasos para internacionalizarnos es, ¿hablamos el mismo idioma? Preguntarnos, ¿hablamos el mismo idioma? Y dentro de ese mismo idioma, ¿cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias? Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿nos apasiona comunicarnos con gente de otras culturas? Y esa pasión no es solamente el poder comunicarme y recibir una respuesta, sino también entender qué es lo que está sucediendo, entender el contexto. En unas culturas, cuando nosotros queremos decir no, movemos la cabeza para los lados, pero en otras culturas eso significa decir que sí, o significa que están emocionados. Entonces, ahí vamos teniendo
esas ganas de aprender de otras culturas. Otra pregunta que me gustaría que se hicieran para preguntar si están listos para alcanzar otras culturas, otros países, es ¿cuáles son las necesidades de nuestros posibles clientes en esos países, en esos mercados? Y sobre todo, ¿cuál es el mercado que tenemos? ¿Ese servicio o ese producto que estamos ofreciendo ya se encuentra disponible en ese país o en esa región? ¿Cuál es la difusión que tiene? ¿Cuál es el alcance que tiene? ¿Cuál es el impacto que tiene? No es un análisis de mercado como tal, simplemente conocer el posicionamiento de lo que nosotros queremos ofrecer. Y finalmente, ¿ya sabe el resto del mundo que existe nuestra empresa? Y si es así, ¿a través de qué medios? ¿Y de qué forma estamos interactuando con ellos? ¿Qué es lo que nos está facilitando esa comunicación con esas personas que realmente nosotros hasta este momento no conocemos? De ahí, si nosotros tenemos una respuesta positiva, por ejemplo, queremos conocer otras culturas, sabemos Hola, ¿qué tal? el alcance o el impacto que tiene nuestro producto o servicio en otra región, tenemos la obligación de internacionalizarnos, tenemos la inquietud de llegar a otros lados, por los sueños que tengamos, por nuestras metas, por nuestros fines de negocios y finalmente elevar la proyección y la productividad de nuestro negocio en sí. Uno de los ejemplos que les puedo poner en cuanto a la dificultad o las barreras que nos podemos encontrar en este proceso, si algunos de ustedes conocen el grupo Mecano, muchos de nosotros probablemente sí lo conocemos, hay una canción por ahí que se llama No hay marcha en Nueva York, y una parte de la canción llega y dice, mi primera desilusión, los problemas de comunicación. Y después habla que no encuentra un cierto tipo de artículos y algunas cosas, pero ese primer choque cultural es bien importante. Aunque nosotros llegamos a hablar el mismo idioma, a veces los términos con los que nos referimos a algunas cosas no son los mismos. Hay ciertas palabras que a lo mejor en México son aceptables, pero a lo mejor en Colombia o en Argentina no lo son. Entonces hay que conocer cuáles son esas palabras con las que nosotros podemos trabajar. Y hay diferentes tipos de necesidad de acuerdo a las traducciones que nosotros vamos a llevar. Por ejemplo, yo creo que a todos nosotros nos gustaría ir de viaje y poder pedir comida o poder pedir alguna bebida sin tener ese problema de comunicación, tener la capacidad de poder asistir a seminarios o cursos en otros idiomas, llevar a cabo trámites que nosotros necesitemos para dar de alta una empresa, para firmar un contrato, para cerrar una venta, para el día de mañana algunos de nuestros hijos tengan la curiosidad o la necesidad de irse a estudiar a otro país, pues vamos a tener que llevar a cabo esa traducción de los documentos oficiales y ahí es donde va entrando este juego de la traducción de una manera más formal, de una manera más oficial, por decirlo de alguna forma. Y hablando de negocios, si todavía no están muy decididos en cuánto quieren internacionalizarse, alcanzar mercados europeos o de la Unión Americana o Canadá, por ejemplo, déjenme hablarles un poco sobre las tendencias del marketing para el 2021. Como nosotros estamos conscientes, todo el año pasado hubo una pandemia muy grande del COVID y eso pues cambió de manera drástica la manera en la que nosotros nos comportamos como usuarios, como consumidores. Y paradójicamente la distancia es el mejor pretexto para acercarnos más. Ahora, a través de todas estas tecnologías, parece que estamos más unidos que nunca. Esto de la pandemia nos sirvió para tener virtuales y poder acercarnos de una manera electrónica, de una manera virtual, a personas, seres queridos, amistades en otros países. El crecimiento digital fue el más grande durante el año pasado. No hubo nada que creciera tanto como el e-commerce. La fuente la tenemos ahí, es la escuela IEB. Y esto viene, dentro del mismo estudio, viene una parte en la que nos dice que el consumidor es un consumidor informado, no es como antes. Ahora el consumidor, incluso yo les puedo confesar, yo antes de comprar algo, lo primero que hago es ver el número de críticas y de valoraciones que tiene ese artículo en Amazon o en eBay, cuál es la calificación que tiene el vendedor, cuál es la calificación que tiene el artículo, cuál es la reputación de la marca. Entonces yo ya voy conociendo más de las experiencias de otros usuarios, de otros consumidores sobre ese producto en particular. Hay gente que ya va un poco más lejos y se mete todavía a las redes sociales, ver cuál es la página de Facebook, cuál es la página de Twitter de ese producto y empiezan a ver cuáles son las experiencias y las impresiones que tienen los consumidores o los usuarios acerca de ese servicio o producto.
Por eso los usuarios actualmente están exigiendo nuevas formas de interacción digital. Si ustedes pueden ver, es posible incluso que hayan escuchado por ahí a alguien decir, si no estás en Facebook, no existes. Si no estás en Twitter, no existes. Esa plataforma digital hace que las cosas cambien de una manera impresionante y hacen que realmente nosotros tengamos también esa capacidad de alcanzarlos sin necesidad de llevar a cabo un viaje. De acuerdo a esto, un texto que extrajimos de expansión, viene una frase que me gustó mucho. Las marcas tienen dos opciones: encontrarse con sus clientes detrás de la pantalla o perder relevancia. Y ustedes lo pueden ver. Ahora tenemos una gran explosión en los servicios de Zoom, Webex, Skype, FaceTime, que pues antes no teníamos. Ahora nuestras reuniones empiezan a darse más de esa forma. Y eso es precisamente lo que queremos explotar con esta parte de la internacionalización. ¿Cuál es el mercado que nosotros tenemos? Bueno, de acuerdo a la fuente Statista, hay 420 millones de hispanoparlantes, de los cuales 330 de personas somos nativos del español y los demás son personas que tuvieron que aprender el español por alguna razón. En los Estados Unidos hay más de 35 personas que hablan español. Si ustedes están interesados en entrar en este mercado, hay muy buen mercado de habla hispana. Eso es, tenemos una capacidad de poder atacar este mercado y que haya pues realmente una buena oportunidad para todos nosotros. El mercado en inglés, ¿cómo vamos a atacar el resto del mundo? Bueno, 1.500 millones de angloparlantes en todo el mundo, de los cuales, fíjense, un poco más de la tercera parte, la cuarta parte aproximadamente, son 375 millones, son nativos del inglés. Quiere decir que todo el resto, el 75% de los demás, somos personas que por necesidad tuvimos que aprender el idioma. Por el contexto familiar, porque migramos, porque dentro de nuestra misma área de estudio, de trabajo, pues la mayoría de los libros puede que vengan en inglés, las instrucciones vienen en inglés, pues hasta las videocaseteras y los artículos que utilizamos todos los días en nuestras casas, les ponemos pausa, les ponemos play. Nadie dice ponle juega, ¿no?, a la película. Es uno de los ejemplos más claros de la necesidad de poder comunicarnos en otro idioma. El mercado en portugués consta con 235 millones de lusoparlantes, de los cuales 216 son nativos. Si se dan cuenta, es un porcentaje menor al del español. Y como dato curioso, tenemos, por ejemplo, algunos países en los que se habla portugués de manera oficial, aparece como idioma oficial, aunque a lo mejor nosotros no estuviéramos muy enterados de ello, como Angola, Mozambique, las Guineas Ecuatorial y Guinea-Bissau. Son de estos países en los que podemos encontrar que se habla portugués. Y tenemos una referencia que al menos hace algunos años, unos de nuestros lingüistas que vivieron en Brasil precisamente, nos comentaban que antiguamente en algunos países como Argentina, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Colombia, en la zona fronteriza con Brasil, daban clases de portugués. Era como que una de esas materias que, si bien no era obligatoria, sí era impartida. Es decir, desde siempre ha habido esa necesidad de poder entender y comunicarnos con otras personas, con otras culturas. Para esto, pues nosotros hacemos o entregamos nuestra idea en nuestro idioma original, platicamos con nuestro equipo en nuestro idioma original o en nuestra lengua materna, y de ahí van a nacer un sinnúmero de cosas. Van a nacer innovación por parte de nuestra empresa, un nuevo producto, quizás un servicio, una forma de poder darle al cliente esa experiencia que requiere, esa experiencia que está buscando por parte de nosotros, que somos su proveedor de servicios o de productos, pero todo viene dentro de nuestra lengua materna. Y llega el momento en el que a lo mejor, si nosotros estamos haciendo negocios con una empresa en Estados Unidos, la persona con la que estamos hablando habla muy bien español, quizás es mexicano, quizás es argentino, quizás es colombiano. Nosotros, por ejemplo, yo en mi experiencia hablo con mucha gente de Brasil en México, pero pues ellos hablan portugués, ellos hablan español también, yo me comunico en español con ellos, pero a la postre, cuando tenemos que hacer la firma de un contrato, el contrato tiene que venir en portugués. Entonces, de ahí viene la necesidad de llevar a cabo esa traducción. Ahora, esas traducciones, como comentaba yo en un principio, se dan en algunos recursos como las páginas web. Si ustedes tienen una página web y quieren entrar a un mercado en Brasil, en algunos de los
países que mencionamos, como las Guineas, Angola, en Portugal, se puede traducir esa página al portugués. Si quieren entrar al mercado estadounidense, se puede traducir la página al inglés. Y como ustedes saben, el inglés, pues y como acabamos de ver, el inglés es el más popular. Entonces, en base a eso, nosotros podemos o tenemos la necesidad de traducir nuestra página web, de traducir algunos de nuestros documentos, los artículos que publicamos también, manuales, libros. Muchas veces nuestros ingenieros son excelentes personas, pero a lo mejor no hablan inglés con un nivel suficiente para entender lo que viene en el manual. Eso no es culpa del ingeniero. Se le traduce el manual y entonces sigue haciendo su trabajo de una manera excelente. Esta parte de la comunicación dentro de las páginas web es bien importante. Hay que ver la página web como una herramienta de comunicación, una herramienta que nos permita presentar nuestra imagen, proyectarla hacia el mundo y de la misma forma el tono en el cual nosotros estamos redactando el texto que viene en nuestra página web es igual de importante. ¿Cuál es el tono con el que nos estamos dirigiendo a nuestro mercado? La gente cuando empieza a leer, psicológicamente nosotros estamos atraídos por ciertas frases, ciertas palabras, por cierta sintaxis y eso es lo que la parte de los lingüistas tienen que ofrecer. En el caso de nosotros contamos con, en el caso de una traducción, se cuenta con un proceso de 3 pasos. Por sus siglas en inglés, TEP, que son pues traducción, edición y revisión, en el caso del proofreading. Y ustedes pueden ver por ahí que hay un paso adicional. Si son 3 pasos, ¿por qué aquí vienen listados 4? Bueno, en el caso de nosotros en Argot, llevamos a cabo ese primer paso, que es la evaluación del texto en el idioma origen. Y esto es en base a nuestra experiencia. Cuando nosotros hacemos una traducción, buscamos tener esa comunicación, como les decía yo, con la gente, con la cultura. Es acercarnos, es generar esa forma de poder llegar realmente de una manera orgánica a otra persona. Entonces, esa evaluación lo que va a hacer es, en primer lugar, decirnos si el tono que estamos utilizando es el tono adecuado, cuáles serían las recomendaciones que podemos tener, si la sintaxis, si la gramática que estamos utilizando son las adecuadas, la puntuación que estamos utilizando son las adecuadas. Ahí necesitamos un grupo de expertos lingüistas que nos vayan diciendo de qué manera tenemos que redactar esos párrafos o esos pequeños textos que nosotros vamos a ir poniendo en nuestra página web para poder dirigirnos de la manera adecuada. El proceso de traducción se puede hacer de una manera automatizada usando algunas herramientas, pero siempre requerimos de una revisión. Ustedes pueden ver, si ustedes se meten a Google, pues la mayoría de las veces la traducción va a estar muy básica, a veces va a estar bien, a veces va a estar mal, y a lo mejor para pedir una Coca-Cola o para pedir pues un plato de pasta en un restaurante no hay ningún problema. Sin embargo, cuando estamos hablando de la traducción de un documento oficial, el transcript de una universidad, el transcript de una escuela para ser admitidos probablemente para un doctorado o alguna maestría, ya la traducción es diferente. No solamente requiere una traducción de alta calidad, sino también requiere de certificaciones. Certificaciones que demuestren que nosotros hemos pasado exámenes como el TOEFL o el FIRST, que tenemos el aval de las agencias que llevan a cabo esas revisiones, y de ahí que el proceso de traducción, ese primer paso, sea tan importante. De manera estándar tenemos los otros 2 pasos, que es una edición. Esa edición se lleva a cabo a través de un experto en el tema. Un experto dependiendo del tema de la traducción, por ejemplo, puede ser algún asunto de medicina o de ingeniería mecánica o de ingeniería en sistemas computacionales. Hay un experto que nos va a decir que realmente la traducción no solamente tiene el sentido que nosotros estamos buscando, sino que también es congruente con el mensaje que estamos buscando. Un mensaje de venta, un mensaje de apoyo, un mensaje de compartir conocimiento y finalmente la revisión, que esta es nuevamente a través de un experto lingüista que nos va a decir si después de esa revisión técnica, por llamarle de alguna forma esa edición, el texto realmente tiene la congruencia y la calidad semántica y gramática que nosotros estamos buscando. Bien. Nosotros les invitamos a internacionalizarse.
Es una palabra muy larga y a lo largo, ahora sí que en esta presentación hemos tenido un poco de problemas al pronunciarla, pero realmente es volvernos internacionales. Internacionalizarnos quiere decir llegar a otros países. Muchos de ustedes, sus empresas están distribuidas en varios países dentro de Latinoamérica. A lo mejor les interesaría también llegar al mercado de Estados Unidos. Es un mercado muy, muy grande y los podríamos, vaya, nosotros como empresarios, tener esa curiosidad de poder alcanzar. Hay, hace algún tiempo, unas personas con las que estaba yo haciendo negocios aquí en Estados Unidos me decían, el estadounidense, el americano, hace amistades para obtener negocios, hace amistades para cerrar negocios. El latinoamericano cierra negocios para obtener amistades. Es un concepto que el americano me dijo, y en realidad tiende a ser así. Nosotros como latinoamericanos somos un poco más cálidos, un poco más próximos a la persona, y después como resultado, pues a lo mejor se da algún negocio. Y si hacemos algún negocio, realmente nuestra tirada es generar una amistad, una relación a largo plazo con esa persona con la que estamos hablando. Entonces, los invitamos a que hagan de sus próximos consumidores sus amigos de un intercambio cultural que les permitan hacer ese intercambio de ideas, de culturas, de costumbres, ustedes pueden llegar a hablarles en su mismo idioma, mucho más allá de las palabras. Como les decía yo, el hecho en la forma en la que nosotros movemos la cabeza para decir que sí o para decir que no, en la forma en la que movemos las manos, el lenguaje corporal que nosotros tenemos y sobre todo poder familiarizarnos con sus costumbres, con su música, con su argot, la manera en la que ellos trabajan y se comunican diariamente dentro de sus propias culturas. ¿Cómo hago esto? Pues la comunicación debe ser oral, escrita o gráfica. Últimamente gráfica, como les había yo dicho en las páginas web, ha retomado una importancia muy, muy grande y de ahí que nosotros tengamos en cada una de nuestras páginas web una herramienta muy, muy potente para poder darnos a conocer. Entonces, esa parte hay que hacer una localización de la imagen, es decir, aunque nuestra página web para el mercado latinoamericano sea muy buena y tenga muy buen impacto, es posible que para el mercado europeo o el americano también la tenga, pero habría que revisar realmente qué aceptación tendría, ¿no? Cuáles serían los colores que más llamarían la atención en una región con respecto a la otra. Sobre todo crear una imagen competitiva que nos permita dar o tener esa atracción del cliente. Y bueno, ahí es no solamente la traducción, sino la relación entre los dos idiomas, el idioma en origen, el idioma destino, el diseño de la página, cómo se van a ir acomodando todos los diferentes componentes y recursos que tengamos, y finalmente pues la integración de la edición de la corrección de estilo del texto. ¿Qué pasa si me equivoco en una traducción? Pues hay problemas en los que realmente no, hay situaciones en las que realmente no es mucho problema. Si acá no ningún lanzar del barco, pues a lo mejor pensamos que no debemos de meter ningún barco por ahí. Si en nuestra etiqueta de la ropa dice Made in Turkey, en vez de, y está traducido como hecho en pavo, pues no hay ningún problema, el color va a seguir siendo el mismo, la textura de la ropa va a seguir siendo la misma, aunque no hay una traducción como tal. En Turkey sería Turquía y también es pavo en inglés, pero bueno, son problemas. Pero hay problemas en donde la traducción nos puede llevar a tener pues algunas consecuencias económicas o incluso pues más graves en el caso del campo de la medicina, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, resulta mejor que no lo traduzca yo? ¿Qué pasaría si yo decido traducir Pizza Hut en la choza de la pizza? ¿Pierdo todo el poder, todo el posicionamiento que tiene el nombre de Pizza Hut en el mercado, aunque la traducción está bien hecha? Lo mismo ocurre con John Deere, el servicio de Juan Venado, los tractores y todo ese equipo para granjas. Pues perdemos el posicionamiento de la marca, perdemos todas las ventajas que nos va dando, y esa es una de las cosas que nosotros queremos evitar. Con esto pues, termino mi presentación y quedo abierto para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Leandro. Preguntas, por favor, si alguien tiene preguntas puede levantar la mano o ahí tenemos 2 manos levantadas.
también pueden poner sus preguntas por el chat. Le doy la posta a Darío Gómez, que tiene una pregunta, Leandro. Buenas tardes, Leandro. Muy interesante tu charla. Te agradezco mucho por ella. Espérate, si tengo el micrófono bien, sí. Sí, sí. Me quedó una duda sobre, digamos, el español latinoamericano. Yo he visto en algunas multinacionales que tienden a pensar que toda Latinoamérica es igual, ¿sí? Yo conocí una persona que decía, a mí me dieron un país que se llama Latinoamérica, pero realmente el lenguaje y la cultura es bien diferente de país a país. Entonces, ¿cómo hace uno para tener una traducción que realmente pase por todos los países? No sé si dijiste algo de eso o no lo entendí bien, pero me gustaría que nos lo profundizaras un poquito. Sí, mira, como tú bien lo dices, pues aunque hablamos el mismo idioma, realmente no usamos los mismos términos. Y muchas veces, ahorita no recuerdo exactamente cuál fue la palabra, pero te puedo platicar una anécdota de una persona una amistad que por cuestión de negocios tuvo que ir a Guatemala y lo invitaron a jugar golf. Y la bolsa de golf en México se le llama de una forma, pero en Guatemala esa misma palabra hace referencia a otra cosa de índole sexual. Entonces, pues el Cari se fue muy ofendido, ¿no? Eso es una de las importancias de esa traducción. Yo tengo experiencia trabajando en la traducción de, sobre todo, libros técnicos y la revisión para Latinoamérica. Y para ello lo que hago es trabajar de manera conjunta con ingenieros de cada uno de los países. Cuando el mercado principal de un libro es, por ejemplo, Argentina, tengo 2 o 3 personas que me ayudan a ver ese tipo de terminología, de semántica, de gramática que utilizan los argentinos en sus publicaciones para poder realmente hacerlo atractivo y hacerlo un poco más fácil de procesar al cliente. Si el libro es para Colombia, pues también cambia. Si el libro es para Venezuela, también cambia. Si el libro es para México. Las traducciones en un 80% van a ser las mismas por el idioma, pero ese 20% son los pequeños detalles que vamos a ir cuidando. Aunque, si bien sabes, en el caso de las publicaciones de libros, se utiliza una especie de español que es como estandarizado, en el cual todas las palabras son aceptadas y reconocidas con el mismo significado en los diferentes países. Pero en el caso, por ejemplo, de tu empresa, si nosotros la queremos internacionalizar, lo primero que haría yo es buscarme un consultor en el país al que tú quieres para que me ayudara en el trabajo de la traducción de tu página. Y entonces yo poderte decir, mi servicio incluye esta parte y contamos con esta persona que tiene su currículum para que tú también puedas tener la confianza que estamos contratando una persona o subcontratando una persona profesional por proyecto que te pueda ayudar a llegar a esa cultura o a ese país. Perfecto. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, muy bien, gracias. Sí. Perfecto. Tenemos un minuto más para una pregunta. Le cedo la posta a Flavio Mendoza, que tiene la mano levantada. Gracias, Leandro. Rápidamente una pregunta. Hablaste de traducciones para empresas, para libros, cuestiones técnicas, textos. ¿Lo haces también para productos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en México quiero exportar un producto y llevármelo a Estados Unidos? Ahí hay 2 trámites. Uno primero es ver las certificaciones que se tienen que llevar a cabo por parte de tu producto. Y dentro de esas certificaciones, a nosotros como traductores nos exigirían tener unas ciertas certificaciones para que ellos pudieran aprobar la documentación que tú estás mandando. Entonces, es traducir la documentación, traducir el contenido que tiene tu producto. Por ejemplo, si estás hablando de ropa, cuáles son los materiales y la traducción de esos materiales. Si estás hablando de alimentos, esa parte de del contenido nutricional de cada alimento se tendría que traducir también en base a los estándares que solicitarían en Estados Unidos la FDA para poder llevar a cabo. Si es posible, ¿sí lo podrías manejar tú? Sí, claro que sí. Gracias. Perfecto. Sí. Tenemos unos segundos para la última pregunta de Diego Rullero. Adelante, Diego. Hola, Leandro. Gracias por la exposición muy introductoria, muy interesante. En parte de la pregunta era parecida a la de Darío, pero relacionada al mercado italiano me parece un mercado de un potencial enorme
y que nos cuesta atender a la hora de las traducciones estándar en las páginas. Entiendo que aplica lo mismo que le comentaste a Darío, ¿no? Sí, y en el caso de Italia es un poco más complicado porque también dependiendo de la región hay diferentes dialectos que ellos hablan. Entonces, si tú te vas a enfocar a una región en particular, lo recomendable sería traducirlo no solamente en el italiano oficial, sino también ver cuál es el dialecto. Por ejemplo, uno de los más populares, un dialecto italiano muy popular en México es el véneto. Y se tendría que hacer ese ajuste, ¿no? Nosotros te diríamos cuáles son las opciones que tienes y por cuáles serían, por ejemplo, en la región a la que te vas a enfocar, el que más impacto tendría. Si vas por un aspecto nacional, pues tendría que ser el italiano estándar, que también te serviría para pues, algunas partes de Suiza. Excelente, gracias.